Televisión Gnóstica Transmundial. Medio de difusión artístico, científico, místico y filosófico de la Asociación Colombiana de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, AC. Por una nueva civilización y una nueva cultura sobre la faz de la Tierra. Bien, amigos y amigas, hoy en este lugar, en la ciudad de Bogotá, vamos a platicar 31 de julio del año 2009 sobre el Centro Permanente de Conciencia. Es fundamental ir comprendiendo que si queremos despertar, queremos hacernos conscientes aquí y en los mundos superiores de conciencia, necesitamos fabricar el centro de gravedad consciente. Cuando uno platica con una persona, uno puede notar que la gente siempre nos habla sobre cuestiones de la vida, sobre el aumento del dólar, sobre si bajó o no bajó el valor de las flores, cómo está la situación económica, en qué estado se encuentra la situación política o social. Nos hablan de comprar un carro de tal o cual marca o un traje de tal o cual almacén. En la gente nunca se le ve en la plática ningún pensamiento. No se habla, por ejemplo, de lo trascendente, de lo trascendental. Nunca vemos que alguien hable sobre el espíritu, ni siquiera un átomo. Todos son cosas de que me dijeron, la última moda, el mejor restaurante, el mejor cigarrillo, la mejor cerveza, etcétera, etcétera. Ese es el pan diario de la gente. Ustedes saben eso muy bien porque se interrelacionan con sus amigos, con sus amigas, con sus parientes, conocidos y desconocidos. Tal vez algunos de ustedes en alguna ocasión se han preguntado por qué la gente habla solo sobre las cosas de la vida. Nunca hay una conversación, dijéramos, de tipo diferente, relacionado con las cosas del alma, con las cosas del espíritu. O algunas veces nosotros, cuando estamos reposando, descansando en nuestra recámara, quizá en cierta ocasión nos hayamos cuestionado, porque yo siento un sentimiento superior hacia lo divinal, hacia el espíritu, porque siempre estoy sintiendo las cosas de esta triste existencia, sobre mi futuro,
sobre cómo está mi presente, pero no siento absolutamente nada extraordinario hacia algo de tipo crístico o espiritual o anímico. O quizás nos preguntemos, ¿por qué yo no siento esas inquietudes? Por ejemplo, de unirme a Dios, de unirme a la divinidad. ¿Por qué mis pensamientos siempre se van hacia las cuestiones de la existencia, de la vida? ¿Por qué mis sentimientos siempre están encarcelados, embotellados en cuestiones mecánicas? La mecanicidad de mi existencia. Porque yo no acciono, no tengo acciones, no me muevo hacia una búsqueda de algo que se salga de lo común, de lo tradicional, de lo material. ¿Por qué no busco algo de tipo superior? Todas esas preguntas o todas esas inquietudes, ciertas personas se la han hecho y la han sentido. Pero ¿por qué no vamos hacia el Padre como lo hizo el Hijo pródigo, por ejemplo? Por una sencilla, una simple y una llana razón. No tenemos un centro permanente de conciencia. Nuestro centro de gravedad está puesto en la personalidad, y la personalidad de nosotros solo le interesan las cosas de los negocios, las cosas, las interrelaciones económicas, políticas, sociales, familiares. La personalidad de nosotros no está de ninguna manera interesada en lograr algo más allá de ella. Y ese es el motivo por el cual vemos este mundo tan frío, tan frívolo. Tenemos conversaciones frívolas con las gentes. Son conversaciones frías, noctámbulas. Cuando vamos a un sitio, a ese sitio se ve tan frío, miremos la gente allí, dedicada a las cosas exclusivamente de la mecánica de la vida. Incluso cuando asistimos a un culto, a una misa, vemos que todo eso es tan frío, porque ya ni allí podemos encontrar cosas, temas relacionadas o relacionados con lo divinal. Allí solo vemos que se habla de diezmo, de ofrendas, de mejorar la vida económica, de mejorar la vida social y cosas por el estilo. Entonces aquí, allá y acullá encontramos la frivolidad de nuestra personalidad y de la personalidad de toda la humanidad. Bien se ha dicho con gran verdad, pues, que esta humanidad está fracasada, ha llegado a un término final de ella. De esta humanidad no se puede esperar más
¿Qué podemos esperar de esta humanidad en la cuestión trascendental del espíritu? Las iglesias organizadas están haciendo hoy día un tráfico de almas, un comercio de almas. Entre sí se disputan, se pelean a la gente. Entre sí se atacan la una a la otra. Las iglesias se han quedado allí, las sectas religiosas muertas, allí están. Y es obvio que nosotros, quien tenga inquietudes, debe pues mirar ese lado, mirar esa situación de fabricar un centro permanente de conciencia. Cada uno de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestras acciones dependen del yo psicológico que en un momento dado nos esté controlando el cerebro y los centros capitales. Quiere decir pues que nuestro centro de gravedad está colocado allí en esa pluralidad del yo psicológico. No tenemos una acción consciente, no tenemos sentimientos conscientes ni pensamientos conscientes. Todo depende del yo que en el momento dado esté posesionado de nosotros. Posiblemente no veamos la gravedad del asunto, porque nunca hemos echado un rayo de luz a nuestro interior. Nunca hemos colocado nuestra conciencia acá, en nuestra psiquis. Y ese es el motivo por el cual, cuando a la gente se le dice que es indispensable comenzar a observar nuestra conducta, comenzar a observar nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, no presten la debida atención, no escuchen como deben escuchar esta situación. ¿De dónde salen nuestros pensamientos? De un yo. No tenemos un pensamiento consciente, un pensamiento, dijéramos, dirigido. Y ese pensamiento, viéndolo tal como es, en sí no es pensamiento, es la reacción de nuestra mente, es la reacción de un yo ante el impacto de una impresión. Es decir, llega el pensamiento, llega la impresión y entra a la mente, y la mente responde, o sea, el yo responde a esa impresión, ya sea en forma de ira, ya sea en forma de miedo, de orgullo, de lujuria, de envidia. Así que eso en verdad no son pensamientos, son reacciones de nuestra mente. Y nuestra mente es el yo psicológico. De igual manera, resulta pues con nuestros sentimientos. Eso que nosotros llamamos nuestros sentimientos son sentimientos del yo psicológico. Es la respuesta que dan unos yoes emocionales a unas impresiones que entran a nuestra psiquis.
Por ejemplo, cuando una persona dice me he enamorado, en verdad pues esa es la respuesta sentimental de un yo ante una impresión. Siento miedo. Esa es la respuesta sentimental de un yo ante una impresión. Lo mismo ocurre con nuestras acciones, con nuestras actividades. En realidad, pues, esas acciones y esas actividades y esa forma de actuar de nosotros no es más que la respuesta de unas impresiones. Así que, así como estamos, realmente, pues, lo que somos, títeres de los diferentes agregados psicológicos que en nuestro interior moran, existen allá en nuestra psiquis. Somos títeres, no tenemos una manera independiente de pensar, de sentir y de actuar. Dependemos de las demás personas para pensar, para sentir y para actuar. Eso, mucha gente a veces cae en cuenta de esa situación, pero la mayoría de gente no captan eso. Así pues que son una especie de muñeco, una especie de títere. En un momento dado ese muñeco baila. En otro momento dado ese muñeco pelea. En el momento siguiente ese muñeco habla de cosas lujuriosas. En el momento que sigue, envidia, luego codicia, luego miente, y el muñeco no se da cuenta de esto. Él tiene la sensación de hacer, pero realmente no hace. Son los diferentes elementos infrahumanos que lleva ese muñeco en su interior, quien realiza acciones de acuerdo a la ley de recurrencia. Esa es una cosa muy triste, pero lo más triste aún es que el muñeco no se dé cuenta que es eso, un ente, un muñeco ahí, un títere, que lo posee ahora un yo y luego es poseído por el otro, este lo deja y luego otro lo posee y aquel lo deja y así sucesivamente. Esa es la triste existencia, pues, del muñeco, del títere que nosotros hemos llamado o llamamos o nos autollamamos seres humanos. Esta es la razón por la cual la gente se desconcierta de los demás. ¿Cuántas veces alguien no jura luchar, trabajar por una causa? Luego, más tarde, ese muñeco hace todo lo contrario. Se va en contra de esa causa, se va en contra de ese objetivo, de esa situación. Aquí mismo, dentro de nuestro movimiento gnóstico, han desfilado miles y miles y miles de estudiantes o de personas. Esas personas han jurado lealtad ante el ara sagrada, han colocado su mano derecha sobre la Biblia
y han jurado para siempre ser fieles a la enseñanza de nuestro Señor el Cristo. Y muchos de ellos, en los siguientes días, meses y años, parecen dedicarse de lleno a cumplir con ese juramento. Pero más tarde, por algún motivo, por alguna razón, por algo que podemos decir subjetivo, esa persona se ha retirado de nuestros estudios, echándole la culpa luego al jefe de grupo, al instructor, al sacerdote, al misionero, incluso a su esposa o a su esposo que no lo deja ir o no la deja ir a las reuniones, a las conferencias. Y a veces he oído que le echan la culpa a unos 2,000 pesos que no tienen para ir al lugar y regresar. Pero esa búsqueda de culpables es completamente cómica, porque en realidad, de verdad, lo que está sucediendo es que un yo que está en nuestro interior ya no le interesa el movimiento gnóstico. Ya un yo que se ha posesionado de esa persona tiene otros intereses, tiene otros propósitos. Y entonces aquí es donde el sujeto opta por retirarse. Al principio, cuando uno empezó a mirar estas cosas o empezó a verlas, a uno le dolían, sentía cierto dolor acá, ¿no? Como el amigo, como el compañero. Y para hablar en esa jerga de algunos, como el guerrero o la guerrera se retiraban, pero uno no sabía qué estaba sucediendo hasta que fue cayendo en cuenta de que todo esto, pues, si uno no fabrica un centro de gravedad consciente, más temprano que tarde termina retirándose de estos estudios. Así que ya uno no se hace ilusiones con nadie, porque uno sabe muy bien de que en cualquier momento esta persona puede retirarse, porque no ha fabricado el centro de gravedad consciente. Solo aquellos que fabrican el centro de gravedad consciente son los que jamás pueden retirarse, ¿cierto? Porque tienen conciencia, son conscientes, y la conciencia obviamente no puede retirarse de estos estudios sagrados, sacros. Y así sucede en todas nuestras actividades, que uno tiene una novia, o que la mujer tiene un novio, y se juran amor eterno, y luego a los pocos días, semanas, meses, hasta ahí llegó todo. Y así sucede en nuestra profesión, en nuestras actividades, en nuestros oficios. Hoy queremos ser médicos, mañana queremos ser ingenieros, y luego abogados,
y así sucesivamente. Entonces, todas estas tradiciones que hacemos, que realizamos, se deben pues a que no hemos fabricado un centro de gravedad consciente. Pero lo más doloroso de todo este asunto es que si no fabricamos un centro de gravedad consciente, no podemos de ninguna manera tener continuidad de propósitos. Fundamental para triunfar en cualquier actividad. Nuestra enseñanza es completamente práctica. Se nos dice, por ejemplo, que necesitamos despertar, desarrollar el sentido psicológico de la autoobservación. Necesitamos desarrollar ese sentido. Pero aquí hemos conocido gentes que tienen 10 años, 15 años y más, y no han podido desarrollar el sentido de la autoobservación psicológica. El motivo es simple. Son gentes que no tienen esa continuidad de propósitos. Es decir, permanentemente no se están autoobservando. Continuamente no se están observándose a sí mismos. Y es claro que si uno no se observa de momento en momento, de instante en instante, ese sentido no puede desenvolverse, desarrollarse. Va a permanecer en estado latente. Si nosotros estamos caminando, andando por la calle, si vamos en el Transmilenio, si vamos en el colectivo, si estamos en el trabajo, si estamos platicando con nuestros padres, amigos, compañeros, esposa, esposo, hemos de estar observando de dónde sale la palabra. Hemos de estar observando el movimiento de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, y así, si procedemos de instante en instante, el sentido de la autoobservación se desarrollará. Pero ¿cómo podemos de instante en instante observarnos si no tenemos un centro de gravedad consciente? Si no tenemos continuidad de propósitos. Mucha gente me dice, el anhelo más grande que yo tengo es llegar a conocerme a mí mismo. Y es un bonito anhelo. Pero para uno conocerse a sí mismo, necesita tener un centro de gravedad consciente. Para uno conocerse a sí mismo, es indispensable la continuidad de propósitos. Miren ustedes, estamos hablando del propósito de la conciencia. El yo puede tener propósitos. Un ego cualquiera de nosotros, de pronto el más fortificado, el más fuerte, más fornido que tenemos en nuestra psiquis, puede decir: voy a estudiar esto sobre la cabeza de todo el mundo, y se propone y se hace ese propósito y llega a doctorarse. La gente dice, tiene fuerza de voluntad, pero no hay tal cosa sino un yo fuerte
Un yo que ha repetido durante toda su existencia ser médico, por ejemplo, y se propone a ser médico y llega a lograr eso. Pero estamos hablando propósito de la conciencia. Nosotros tenemos que diariamente colocarnos propósitos. A la gente se le olvida, al estudiante gnóstico se le olvida el propósito diario, como también tiene que tener un propósito general. Y ese propósito tiene que llevarlo a cabo. Pero si no tiene continuidad de propósitos, ese propósito no es continuo, ¿cómo podemos cumplir, realizarlo? Es imposible, ¿cierto? Así pues, es necesario ir comprendiendo lo urgente, lo inaplazable, lo impostergable que es fabricar pues nuestro centro de gravedad consciente. Con el corazón en la mano le digo a ustedes que si uno no tiene un centro de gravedad consciente, es imposible llegar a realizar este trabajo de liberación, de salvación. No son las buenas intenciones como las que uno encuentra en la grey de la iglesia fracasada, o como lo encuentra uno en las cestas muertas que tienen buenas intenciones. Alguien dijo: el infierno está empedrado de buenas intenciones. No es diciendo voy a cambiar, voy a hacer distinto, voy a transformarme. ¿Cómo uno va a cambiar? Se necesita realmente llevar a cabo una transformación interior, cambiar la ira por el amor, quitarnos nosotros el orgullo para que quede la humildad, eliminar en nosotros la mentira para que quede la verdad, que es el Padre de nosotros. Pero hay gente que creen que diciendo yo no vuelvo a mentir más, ya van a llegar al Padre. Un mentiroso, ¿cómo puede acercarse a su Padre, al Padre eterno, al Padre celestial, si Él es la verdad? Una persona que odie, ¿cómo puede acercarse al Cristo, que es el amor? Así pues, nosotros hemos de ir comprendiendo que esto no es cuestión de buenos propósitos. La gente dice muchas veces: encontré a Cristo, he encontrado a Dios. ¿Eso es cierto? No, no es cierto. Ha encontrado un concepto de Dios, un concepto de Cristo en determinada cesta muerta o en la iglesia fracasada. Pero ese concepto no es Dios, ese concepto no es Cristo. Entonces, cuando la gente nos dice a nosotros: he encontrado a Cristo, esa es una terrible mentira. No he encontrado a Cristo. Encontró un concepto de Cristo. Para encontrar a Cristo hay que amar. Y para amar hay que quitarnos.
todos esos elementos infrahumanos o yoes psicológicos del odio, de la venganza, del resentimiento, de la mala voluntad que llevamos en nuestro interior. Yo puedo decir, y cualquiera puede decir, yo no voy a odiar más a nadie. Yo no estoy resentido con nadie. Yo no le tengo mala voluntad a nadie. Etcétera, etcétera. Pero si esa persona se observa a sí misma, se da cuenta que de su centro emocional salen resentimientos contra todo el mundo, odios contra personas conocidas y desconocidas, mala voluntad, etcétera, etcétera. Entonces, la gnosis no se trata de lo mismo que uno ha vivido allá afuera con las sectas muertas o con la iglesia fracasada. La gente dice, hay que amar, pero el amor, ¿de dónde lo vamos a sacar? ¿Acaso del sombrero del mago prestidigitador? Vamos a meter la mano, abracadabra, y vamos a sacar amor, ya yo amo. Así nomás. Qué frívola es la gente, qué intonsa es la humanidad. Como si el amor fuera una cosa que se podría ir allí y comprarlo, o una cosa en que podríamos pertenecer a una iglesia y ya estamos amando. Qué cosas tan frías. Si esa gente echara una mirada a su interior, se daría cuenta pues que lo que llevamos en nuestro interior es el ego. Y ese ego se perpetúa en nuestros descendientes. El ego regresa a una nueva matriz. Y aquellos que fueron nuestros bisabuelos, ese ego retorna en la matriz, dijéramos, de nuestro hermano, de nuestra hermana, mejor, de nuestra esposa, y ahí retorna ese ego, esa catesis suelta. Así que el rayo de la muerte no desintegra el ego. El ego hay que desintegrarlo a través de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Esa catesis suelta continúa, prosigue. Hay egos tan viejos que pueden pronosticar con quién se van a casar, cuántos hijos van a tener, la profesión que van a estudiar. Esos egos desconciertan a la gente y dicen, qué persona tan inteligente. Ustedes han visto los llamados niños pródigos, ¿cierto? Bebés de 2, 3 años, 4 años, haciendo cálculos matemáticos tremendos. Mira, ese niño va a ser inteligente. Es inteligente. No es un ego viejo. Recuerden ustedes que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es un ego viejo, ¿cierto? O aquellos egos que se reencuentran en una pareja, ¿no? Y se dicen, apenas nos vimos, fue amor a primera vista. ¿Cuál amor a primera vista? El ego no puede amar. Sino han sido esos dos egos parejas tantísimas veces que ya se conocen así. Así que desafortunadamente pues la gente no entiende esta cuestión del yo, de la psicología, del yo pues
pluralizado que llevamos en nuestro interior, que incesantemente está retornando. Que para nosotros, honradamente, es lo más sucio del ego, lo más abominable, retornar a una nueva matriz, volver para repetir los mismos acontecimientos, los mismos sucesos, los mismos estados psicológicos interiores. Es decir, las mismas comedias, las mismas tragedias y los mismos dramas. ¿Cierto? Entonces es necesario comprender que para salirnos de los dominios del ego necesitamos hacer una revolución. La conciencia de cada uno de nosotros debe revolucionarse, debe trabajar en la desintegración del ego, en la fabricación de los cuerpos existenciales superiores del ser a través del supraceso, y debe sacrificarse por la humanidad. Todo esto obviamente no le gusta al ego, ni el ego lo va a realizar, lo va a llevar a cabo. Necesitamos llegar a la individualidad, a ser un individuo íntegro, alguien que no tenga yoes, alguien que haya fabricado al hombre. Todo esto, lo hemos dicho muchas veces, se fundamenta en estos tres factores de la revolución de la conciencia. Pero hoy por hoy el mundo, la humanidad, cada uno de nosotros se encuentra muy pero muy degenerado. Está en un estado de decadencia. Háblele usted a una persona sobre la eliminación del ego y ¿qué nos va a decir? ¿Qué nos va a proponer? Algunos dirán, es que Cristo se sacrificó por mí. Es que conocí a Cristo. Y otros más perversos dirán, Cristo está dentro de mí. Más perversos son. Porque siendo Cristo una cosa tan perfecta, sujeto tan perfecto, puede caber dentro de este sujeto que es un manojo de imperfecciones, iras, lujurias, envidias, codicias, celos, fanatismo, dogmatismo, etcétera, etcétera. Cosa absurda, pero ese es tratando de salirse por la tangente, ¿cierto? Para no querer eliminar el ego, para no querer pues desintegrar esas abominaciones que llevamos en nuestro interior. La gente está contenta con las iras, con el orgullo. Hasta dicen, orgullosamente soy tal cosa. Miren ustedes eso. Qué cosa tan estúpida. Esa expresión, y la gente lo dice tan inconscientemente. Gracias a Dios soy un hombre celoso. Miren ustedes. La gente vive en sus propios excrementos, vive en sus propias abominaciones. Ahí vivimos todos y nadie quiere salirse de esa cuestión. Entonces, ¿cómo vamos a fabricar el centro de gravedad consciente si estamos conformes con lo que somos? Y si se le habla del supraceso, viene inmediatamente la protesta.
Es imposible dejar de derramar nuestra simiente. Aun cuando el texto bíblico, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo condena. Condena derramar nuestra simiente en forma de alegorías, en forma de simbolismo, de parábolas. Pero lamentablemente la humanidad está muy degenerada, no entienden esas parábolas, no entienden esas alegorías, no entienden los mitos de las diferentes culturas que nos hablan de no derramar jamás, por ningún motivo, nuestra simiente. Y si nos vamos al sacrificio de la humanidad, somos muy mezquinos, muy egoístas. Esto me hace recordar al Buda, que hablaba cierta vez y decía sobre el poder que tiene ese acto de dar. Y uno de sus discípulos, el más querido del Buda, le era difícil, porque llevaba en su interior el egoísmo, la mezquindad, etc. Y una vez se propuso a desintegrar. Cuando ese discípulo cierta vez se le acercó al Buda, el Buda le dijo: estás listo, eres uno de los nuestros, porque ya eres capaz de dar. Y nosotros queremos pertenecer al reino de los cielos sin tener todavía esa capacidad de dar, de entregarnos a los demás, de ser nosotros el sirviente, el servidor de los demás. Lo más lamentable, hablando de lamentaciones aquí, es que el ser humano no se da cuenta que está lleno de yoes. En ciertas enseñanzas se dice, por ejemplo, que el hombre es semejante a una asamblea donde un miembro de pronto habla, toma la palabra, luego ya habló, luego se levanta otro miembro de la asamblea, toma la palabra, luego otro, y así sucesivamente. También se le dice que es como un barco lleno de muchos pasajeros, donde cada pasajero tiene sus planes, sus programas y sus proyectos. También se dice en otras enseñanzas, el hombre no tiene mente, sino mentes. La mente se encuentra fraccionada en miles de millones de porciones. Cada una de esas porciones es un yo. Un yo que tiene su antagónico. Por ejemplo, un yo le dice a una persona del sexo opuesto: juro que te amaré toda la vida. Es una fracción de la mente. Pero esa fracción tiene su antagónico, su contrario. Otro yo no le interesa esa persona y se aleja de ella, dejando a esta completamente defraudada. Una porción de nuestra mente puede gustarle determinada situación, pero esa porción tiene un contrario que no le gusta esa situación. Entonces, una porción lujuriosa, o una parte de la mente le gusta una mujer gorda, pero otra parte de la mente no le gustan las mujeres gordas, sino las mujeres flacas. A una parte le gusta una mujer alta, a otra parte le gusta una mujer baja, chaparra, y así sucesivamente. Así que uno no tiene una mente, sino muchas mentes. Ahora ustedes comprenderán por qué
de momento en momento estamos cambiando. Estamos, dijéramos, cambiando de opinión, cambiando de pensamientos, cambiando de sentimientos, cambiando de acciones. Hoy a favor, mañana en contra, etcétera, etcétera, ¿cierto? Si nosotros nos proponemos a mirarnos, a llegar a conocer toda esta situación que hay en nuestro interior, podemos descubrir que en el fondo de sí hay una cosa que podemos llamar lo más digno, lo más decente, que es nuestra esencia, que es nuestra conciencia. Porque el ego no es digno, el ego no es decente. Lo más decente es esa partícula de alma que llevamos en nuestro interior, que lamentablemente está enfracada dentro de los miles de millones de yoes que llevamos. Pero a través del recuerdo de sí y a través de la observación de sí, esa parte de nuestra conciencia pues puede realizar la revolución y formar el centro de gravedad consciente. Así pues, damas aquí presentes, caballeros presentes acá también, he querido hablarle esta tarde sobre este centro de gravedad consciente o permanente, fundamental para que ustedes puedan captar esta enseñanza, para que ustedes puedan vivirla, practicarla, etcétera, etcétera. ¿Qué pregunta quieren hacer? Maestro, en el momento en que uno forma el centro permanente de conciencia, ¿queda uno separado de todas esas crueldades que llevamos dentro? Queda uno consciente. Puede llevar en su interior esos yoes y los lleva, si los tiene, los tiene que llevar, ¿cierto? Pero uno queda separado de eso, de esos yoes, y hacer así la revolución de la conciencia. Porque quien forma el centro permanente de conciencia es la parte libre, la que todavía no está embotellada dentro del ego. Entonces ella, como un David, se lanza contra ese Goliat, que es el monstruo 97% que llevamos en nuestro interior. Podemos derrotar, la conciencia esa puede derrotar a ese ego, ¿cierto? Pero eso sí, este trabajo tiene sus principios, tiene sus leyes, y hay que someternos a ellos, ¿cierto? Aquí no venimos a hacer lo que nos viene en gana, sino aquí venimos a observarnos, a recordar, a estar en el recuerdo de sí, a hacer la separación interior, a, dijéramos, valorizar la enseñanza. Y bueno, todo eso ayuda que nosotros hemos hablado acá. ¿Qué otra pregunta? Y maestro, ya quedando uno separado de todo eso, de todos estos elementos inhumanos, usted como maestro y guía espiritual, ¿qué consejo nos daría a todos nosotros para que ese anhelo de cambio que uno tiene no se pierda? Como usted me decía más adelante, que hay estudiantes que tienen 10 años, 15 años y después se salen retirando de estos estudios. La respuesta es esta que le he dado muchas veces. Solo nos sirve a nosotros lo que nos lleva a despertar la conciencia. Solo nos perjudica a nosotros lo que nos lleva a dormir la conciencia. Es decir, si ustedes, por ejemplo, tienen una conversación que no los lleve a despertar la conciencia, deben cortarla. Si ustedes tienen un pensamiento que no los lleve a despertar la conciencia, córtenlo.
Si ustedes tienen unas actividades que no lo están llevando a despertar la conciencia, elimínenlo, no sigan en eso. Porque si nosotros, por ejemplo, nos vamos para un estadio, ya sea de béisbol, de fútbol, ¿eso para qué le sirve a la conciencia? ¿Para qué entonces vamos a ir allá? Entonces, si nosotros vamos allá, los anhelos espirituales se van apagando. Si nosotros nos vamos por un cine a ver una película pornográfica, o a ver una película de terror, o a ver una película de violencia, ¿eso para qué le sirve la conciencia? Para dormirla más. Entonces, ¿qué vamos a hacer allá? ¿Cierto? Si vamos allá, el anhelo espiritual se hunde. ¿Por qué? Porque lo que se va a robustecer allí es el centro emocional negativo, que entre otras cosas es el centro que más duro le da al despertar de la conciencia. El enemigo más grande que tiene el despertar de la conciencia. Entonces, el consejo que les doy a ustedes es alejarnos conscientemente, no porque alguien lo diga o lo deje de decir, de todo aquello que nos lleve a dormir a la conciencia, a embutirla más, a engañarla más, a embotellarla más. ¿Qué otra pregunta? Maestro, porque toda esta cosa terrible pues se ha vuelto como normal para la humanidad? Se ha vuelto normal porque el ego ha fabricado una sociedad egoica. Entonces, al tener una sociedad donde el ego es el que manda, el que dirige, el que acciona, el que piensa y el que siente, desde muy niños nos hemos metido en esa sociedad. Observen al niño, el niño no quiere ir al colegio, porque el niño se da cuenta que eso es una escolástica del ego, y como él es consciente, pero el padre con el fuete, él está entre la pared y el fuete y cede ir al colegio, y ahí poco a poco lo van domando, lo van llevando, lo van durmiendo, hasta que todas esas cosas que le enseñan en la escolástica, en la escuela, en el colegio, lo ve como una realidad. Así. Entonces, ya todos nosotros estamos metidos en la sociedad del ego. Y por eso es que vemos normal. Pero si nosotros estuviéramos separados del ego, viéramos anormal lo que enseñan en el colegio, anormal lo que dice el cura, anormal lo que dice el pastor, anormal lo que dicen nuestros padres, anormal, todo eso es anormal, lo que dicen nuestros amigos, ¿cierto? Anormal lo que hacen los gobernantes, anormal lo que hacen los plutócratas, anormal lo que hacen los politicastros, pero no se ve normal porque estamos embutidos dentro de todas esas abominaciones. ¿Qué otra pregunta? Maestro, ¿por qué la humanidad está perdida? La humanidad está perdida porque es prácticamente un 98, un 99% de ego. Y el ego son demonios. Entonces el Cristo nos dijo: vosotros sois hijos del diablo, porque las obras del diablo hacéis. Nosotros hacemos las obras de los demonios: guerras, estafas, quitarle la comida a los pobres, oprimir a un pueblo con impuestos, quitarle la salud a la gente, quitarle la vivienda a la gente, etcétera, etcétera. Esas son obras de demonios. Todo lo que están haciendo eso son verdaderos demonios con cuerpos humanos.
Muy bien, damas y caballeros, me dio mucho gusto estar esta tarde aquí con ustedes. Los invito para mañana a otro tema. Buenas tardes. Gracias. Gracias.